Conversamos con el doctor Efraín Bleiberg, psicólogo, psiquiatra, psicoanalista de niños y adolescentes. El doctor Bleiberg ha estado vinculado desde siempre a la Clínica Menninger y en la actualidad es profesor de psiquiatría en el Menninger Department of Psychiatry del Baylor College of Medicine. Es asimismo psicoanalista didacta del Centro de Estudios Psicoanalíticos de Houston y es a su vez miembro del equipo de mentalización del Anna Freud Center en Londres. Doctor Bleiberg, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Es usted en la actualidad un referente a nivel internacional en terapia basada en la mentalización, en MBT, especialmente en el campo de los adolescentes, en el campo de adolescentes con trastornos graves de la personalidad, adolescentes con biografías traumáticas, también en el trabajo con familias y con parejas. Pero querríamos saber un poquito más acerca de los inicios de su relación con este modelo. ¿Podría contarnos en qué momento de su trayectoria profesional se encontró con la perspectiva de la mentalización, de dónde procedía usted en términos teóricos y con qué tipo de población clínica trabajaba en esos momentos? Sí, bueno, yo creo que mis orígenes tienen que ver, como tú mencionabas, sobre mi formación en la Clínica Menninger, que es un lugar realmente extraordinario, que surgió en medio de las planicies en los Estados Unidos, que tomó resonancia precisamente cuando fue comisionado al fin de la Segunda Guerra Mundial, a convertirse en el centro de formación para servir a toda esa inmensa población de individuos que estaban siendo desmovilizados de las Fuerzas Armadas, que ahora tenían la enorme mayoría de las cuales tenían problemas psiquiátricos, problemas postraumáticos, y había muy pocos psiquiatras en los Estados Unidos. Entonces fueron comisionados a crear un programa masivo de entrenamiento que coincidió con la institución, entonces sirviendo como un lugar de refugio para una enorme cantidad de, particularmente psicoanalistas que venían de refugiados de Europa. Se congregaron ahí en este pequeño sitio en el medio de los Estados Unidos y crearon una cultura extraordinaria que tenía un marco psicoanalítico, pero un marco que integraba múltiples corrientes, que acabó por integrar relaciones objetales y psicología del yo inicialmente, pero que luego fue infiltrado por ideas sistémicas de familia, por las teorías del apego, como era necesario, ya que en este lugar se convirtió en un centro de referencia pues para todo el país y en algún sentido para muchas otras partes del mundo, para aquellas gentes que no respondían al tratamiento en otras partes. Entonces, trabajando muy intensamente, donde quedaba la gente ahí por muchos meses, a veces por años, trabajando intensamente como equipo, se generó esa cultura del uso de las relaciones, de la relación del todo el team, del equipo, trabajando con cada individuo y con la familia de cada individuo. Entonces, esa noción de que es el contexto de relaciones el que te produce el camino para el tratamiento, para la curación de la gente. Y fue en ese sitio donde me formé, trabajando precisamente con esta población. Yo empecé trabajando con niños y adolescentes, fui director de la división de psiquiatría de niños y adolescentes en la Clínica Menninger, y luego empecé a trabajar en un programa que creamos, que estaba dedicado a trabajar con profesionales, con médicos, con empresarios, con abogados, con gente frecuentemente con problemas de personalidad. Y fue en ese contexto, bueno, entonces ya en 1994,
que conocí a Peter Fonagy, Ujú. que había iniciado con su compañero George Moran en Londres lo que resultó el precursor de la idea de la mentalización, la idea del reflective function, Ujú. la función reflectiva. Peter creo que estaba en el duelo por la muerte prematura de George, y estaba creando nuevas colaboraciones y nos conectamos, y lo invité a que viniera a colaborar con nosotros en la clínica Menninger, que empezó a hacer en 1995. Ujú. Y fue a través de él y a través del trabajo en colaboración que me introduje a lo que se convirtió luego en la mentalización y las terapias basadas en la mentalización. Ujú. Y desde su punto de vista, ¿qué cree que es lo esencial de este modelo? ¿Por qué se ha vinculado usted de una forma tan especial a esta perspectiva? Y creo que para mí el punto central es la elucidación de, de, la, de la actitud y de las habilidades que uno moviliza, que uno pone en práctica, para hacer posible el entender y el ser entendido Ujú. por otros seres humanos, y el reconocer que, que esta capacidad de ser entendido, de entender y ser entendido, de sentirse mentalizado, es la clave, es la llave que abre, que activa esta, esta capacidad de confiar epistémicamente, como le llamamos, esa confianza epistémica que hace posible el, que, el, el darnos la señal de que puede uno desconectar la defensividad, bajar la guardia y permitir no solo la proximidad física y emocional del otro, sino también, crucialmente, el permitir la internalización, el permitir que penetre, el permitir creer y aprender la información, el conocimiento que el otro transmite y comunica. Y entonces utilizar ese conocimiento para, para poder generalizarlo, para poder renegociar este conocimiento en particular social, emocional, a través del cual somos capaces de renegociar el sentido de uno mismo, el sentido de uno mismo con cierta coherencia que mantiene o que es capaz de generar o mantener un sentido de coherencia, de continuidad, de agencia, de intencionalidad, y renegociar también ese mapa social que requerimos para guiarnos en nuestra interacción con otros seres humanos, para guiar nuestras relaciones en el mundo social. La terapia basada en la mentalización tiene raíces psicoanalíticas, pero asimismo es crítica con un cierto psicoanálisis y sobre todo desde un punto de vista técnico, bueno, plantea muchas veces cosas diferentes. Desde su punto de vista, ¿hasta qué punto podemos considerar que la terapia basada en la mentalización es una técnica de intervención psicoterapéutica psicodinámica? Mira, ¿qué es más psicodinámico que lo que hace que lo psicodinámico sea psicodinámico? Es la premisa básica de que toda conducta humana es intencional, de que hay algo detrás de lo que hacemos que le da intencionalidad, independientemente de lo mal adaptativo, de lo absurdo, de lo doloroso que esa conducta pueda ser. Y aquí estamos precisamente en búsqueda sistemáticamente de cómo le hacemos para precisamente descubrir, interpretar, captar la conducta humana en base a los estados mentales intencionales, aquellos estados mentales que le dan esa cuestión dinámica, esa cuestión de direccionalidad, y que es a través de captar esa intencionalidad
que captamos realmente la humanidad del otro y la humanidad de nosotros mismos. Entonces, fundamentalmente está esa herencia en el punto dinámico de la herencia psicoanalítica. Pero más aún, más allá de esto, también es el, el, el otro punto fundamental de la herencia psicoanalítica, que es el reconocimiento que es en la relación, que es a través de la relación y en el manejo de la relación en el aquí y ahora de la relación terapéutica, cómo se genera la posibilidad de cambio. Y quizá finalmente también la apreciación de que toda persona, independientemente de lo motivada que esté a cambiar, de lo mucho que sufra cuando viene a consulta, también es resistente al cambio, ya que lo que uno hace está precisamente basado en aquellas intenciones y la mejor manera que hemos logrado encontrar una solución a nuestros dilemas, a nuestra herencia, a nuestro desarrollo, a nuestra biología. Entonces, me parece que en los puntos fundamentales de apreciación de la dinámica, de la intencionalidad, de apreciación de la centralidad de la relación y de apreciación de la importancia de reconocer la defensividad y la resistencia que detrás de todo, y la necesidad de empatizar y de mentalizar la resistencia que todo el mundo tiene a cambiar. Me parece que esta teoría fundamentalmente es una teoría psicoanalítica, en lo que me parece que es fundamental para el psicoanálisis. Resulta muy atractiva la aproximación que hace la terapia basada en la mentalización a toda la cuestión del trauma psíquico, incluyendo lo que tiene que ver con el trauma en el apego. ¿Podría explicaros un poquito más acerca de, bueno, en qué sentido es especial esta aproximación relacionada al trauma? Bueno, en el punto de que reconoce que el punto central, la esencia del trauma, Freud decía que la esencia del trauma es la impotencia, es el sentirse impotente. Y creo que quizá le agregamos un poquito más al reconocer que la esencia del trauma desde el punto de vista evolutivo viene de que la adaptación fundamental desde el punto de vista evolutivo del ser humano es de que la supervivencia, primero nuestra supervivencia física, la supervivencia en nuestro cerebro, lo que mantiene la integridad de nuestro cerebro, depende de la capacidad de mandar señales de apego, que esperan, que han evolucionado con la expectativa de que esas señales van a ser recibidas, van a ser interpretadas, van a ser mentalizadas por otro ser humano que va a poder leerlas y responder en forma que nos permitan sobrevivir, que eliminen la amenaza a nuestra supervivencia. Entonces, la esencia del trauma es la impotencia, pero es la impotencia social. Es aquello que va en contra de esa disposición a que sobrevivimos a través de esperar que alguien reciba nuestra señal y de que lo que nos hace sentirnos seguros y capaces de sobrevivir, sentirnos como agentes, que nos hace empezar con nuestro sentido de nosotros mismos, como capaces de asegurar nuestra supervivencia a través de la capacidad que tenemos de evocar una respuesta en el otro. Entonces, aquello que nos deja mandando una señal y no hay respuesta, somos socialmente impotentes, que es la impotencia social, la esencia del trauma, aquello que nos deja desvalidos enfrente de una adversidad sin poder evocar algo que nos permita sobrevivir, una respuesta humana, una respuesta social que nos permita sobrevivir. Hay un desarrollo teórico y también en la investigación en el modelo o conectado con el modelo, que es el desarrollo de la idea de que existe o que puede existir un factor P, un factor común a toda forma de psicopatología. Una idea muy interesante, muy vinculada al modelo.
¿Podría hablarnos un poco en relación a esta cuestión? Sí, y vinculada al modelo aún cuando no fue desarrollada por nadie dentro del grupo de la mentalización, sino por gente en el campo de la psicopatología del desarrollo, como Avshalom Caspi y Terry Moffett, que sintetizan la evidencia de que en todos estos trastornos categóricos que tenemos clasificados en nuestras clasificaciones psiquiátricas, es posible agruparlos en 3 dominios: los trastornos de externalización, los trastornos de internalización, los trastornos de experiencia psicótica, y que esos 3 dominios a su vez pues, convergen en este factor común al que te referías, el factor P, que parece que empieza a haber también más y más evidencia que un componente fundamental de este factor P es la relativa robustez de la capacidad de mentalizar y de la capacidad de aprender socialmente, de esa confianza epistémica que permite el aprendizaje social, que la presencia, la relativa robustez de esta capacidad es quizá el factor clave, el factor salutogénico, el factor que promueve el desarrollo adaptativo, que promueve la resiliencia, y que la relativa debilidad de esta capacidad, y debilidad en contextos particulares, es decir, que la capacidad de mentalizar y de confiar que se pierde para algunas gentes en ciertos contextos particulares, es el factor P, que nos permite entender, dependiendo de las condiciones en las cuales esa capacidad funciona o se pierde, que nos permite entonces entender cómo es la posibilidad de encontrar un elemento de la psicopatología. Otro concepto muy importante, tal vez conectado con este factor C, el concepto de alien self, en el desarrollo de aquellas personas que probablemente van a desarrollar después trastornos psicopatológicos, en concreto trastornos de la personalidad. Cuéntanos algo acerca de este elemento. Sí. Bueno, esa es una idea, creo que la paternidad, de la cual creo que se la debemos dar a Peter Fonagy, de la noción de que la experiencia que inicialmente todos procesamos en el desarrollo en forma de procedimiento, en forma implícita, en forma automática, en forma no representacional, la adquisición de la mentalización y con ella la adquisición de la capacidad de representar y simbolizar nos permite empezar un proceso a través de los cuales todos los elementos de nuestra experiencia son gradualmente representados, son mentalizados. Inevitablemente todos vamos a quedarnos con ciertos huecos, con ciertas áreas de nuestra experiencia, ciertos aspectos de nuestra experiencia no mentalizados. ¿Cuáles son los aspectos? Pues van a depender de la confluencia entre nuestra experiencia, entre aquello que fue mentalizado en el contexto de nuestro propio apego y lo que no fue mentalizado, aquellos aspectos de experiencia que evocaban respuestas defensivas en nuestras figuras de apego y que nos dejan con esos huecos no mentalizados, con esos aspectos específicos, sean la experiencia de competencia, sea la experiencia de duelo, sea la experiencia de dependencia, sea la experiencia de envidia, de celos, sea la experiencia de apego, sea la experiencia de esa vulnerabilidad que activa el apego, cuya activación va a generar entonces esa respuesta defensiva automática en la cual la capacidad de mentalización se quiebra, la capacidad de confiar y de aprender socialmente se quiebra. Como un factor que todos lo tenemos y que la mentalización como que cubre un poco estos huecos, dándonos la ilusión de coherencia, aun cuando todos tenemos esos huecos. A veces los huecos son difíciles
difíciles de cubrir y son desenmascarados por circunstancias tanto en nuestro propio desarrollo como en las interacciones y nos resulta entonces en los problemas que tenemos en la vida. Se ha referido ya en varias ocasiones al concepto de confianza epistémica. ¿Podría hacernos una definición de confianza epistémica y de cómo se origina? Fíjate que esta idea viene de del estudio del desarrollo que empezó George Gerge en Hungría, que descubre que lo que parece ser una evolución, una adaptación evolutiva, lo importante que es que una señal en la relación de apego que nos indica, que indica el cerebro mismo del bebé, que está codificada desde el punto de vista evolutivo, que puedo confiar en esta persona. En la presencia de esta persona puedo salirme de una postura de defensividad, bajar mi guardia y permitir, como decía al principio, la aproximación física, la aproximación psicológica, emocional, pero particularmente la aproximación del conocimiento impartido por esta persona. Y dos puntos. Uno, que esto nos resuelve el problema evolutivo fundamental de que evolucionamos dependiendo totalmente para sobrevivir, como decíamos cuando hablábamos del trauma, de la respuesta de otro ser humano. Por eso nos deja entonces con el problema de cómo sabemos en quién confiar. Requeríamos una señal y la señal resulta ser que es el sentirse mentalizado, el sentirse entendido. Cuando el bebé entiende cuando el bebé capta esa señal de te entiendo, estoy contigo, estoy interesado, estoy sintónico, estoy sincrónico, estoy interesado en ponerme en tus zapatos. Esa captación a nivel de procedimiento es la señal que activa esta confianza epistémica que nos permite aprender del otro. Muchos clínicos de orientación psicodinámica y de otras orientaciones nos hemos aproximado a este modelo desde la necesidad de disponer de elementos teóricos y de herramientas técnicas que nos permitiesen trabajar con pacientes muy graves y que muchas veces resultan descorazonadores, desalentadores, pensando en profesionales que están iniciando su formación en este modelo y están iniciando su práctica clínica con pacientes tan graves. Y también pensando en otros clínicos que llevamos ya tiempo, pero que muchas veces nos desesperamos, sentimos que nada cambia. ¿Habría algún comentario, algún consejo, alguna palabra de aliento que nos permitiese, bueno, proseguir nuestra tarea mentalizadoramente? Bueno, quizá lo más alentador que puedo decir al respecto es de que el practicar la mentalización es lo más natural de todo, es lo que hacemos todos espontáneamente, naturalmente, y que una de las cosas más alentadoras que descubrimos es de que la mentalización no está diseñada para funcionar todo el tiempo. Los mejores estudios que tenemos con la gente más motivada para mentalizar, que son madres con sus bebés, nos muestran que la madre efectiva, común y corriente, como la describía Winnicott, que la buena madre le acierta a mentalizar, tiene esa capacidad de captar a tiempo, sincrónicamente, con sintonización del afecto, con buena marcación, con buena manera de comunicar al bebé. Te entiendo y mira, estoy ahora comunicándote de vuelta como yo te entiendo a ti. De que esa captación
efectiva ocurre una vez de cada 3 señales. Entonces, el de que de alguna manera parece que, que lo que promueve el desarrollo, lo que promueve la confianza, no es el que siempre le acertemos. Lo que promueve el desarrollo y promueve el desarrollo de la confianza y por consiguiente del aprendizaje es que fallamos continuamente y luego tener lo que nos da la oportunidad de reparar. ¿Y qué es la reparación de esa falla? Lo que realmente genera confianza y desarrollo y aprendizaje. Entonces, nos permite quizá tolerar un poco más, ¿no? Para mí lo más alentador es saber que vamos a fallar y que el poder comunicarle a nuestros pacientes que fallamos, tomar responsabilidad por el hecho de que fallamos, que es el principio de cómo intenta uno reparar esa falla, es lo que nos va a permitir, de hecho, mantener el tratamiento para hacia adelante. El modelo da una gran importancia a la supervisión, con lo que tiene que ver con la formación dentro de la terapia basada en la mentalización. Bueno, ¿qué importancia le da a usted o cómo ve usted este elemento de lo que es la supervisión en la formación y también la supervisión en lo que es el trabajo luego de profesionales que ya tienen más experiencia? El único que te modificaría un poco es la supervisión, que es una postura un poco mentalizadora, en contraste con la otra visión, ¿verdad? De que lo que es imprescindible, ¿verdad? Es el poder utilizar, y el proceso como usamos la supervisión, o el tener otras visiones, precisamente para promover lo que es esencial en la mentalización, que es el reconocer que no hay una perspectiva, que hay múltiples perspectivas. El poder salirse del solo veo las cosas desde una perspectiva a poder ver las cosas desde múltiples perspectivas. Entonces, se define la mentalización, que es esa capacidad de verse a uno desde afuera y ver al otro desde adentro. Esa multiplicidad de perspectivas es lo que te da la supervisión. Es el poder, y como frecuentemente lo practicamos a través de hacer mucho roleplay. La supervisión involucra esa invitación a que la persona pueda llegar con colegas con la misma o con mayor experiencia, decir, bueno, mira, es que este momento que lo tuve en esta sesión con este paciente en la que totalmente perdí mi capacidad de tener perspectiva, perdí mi capacidad de mentalizar. Entonces, ¿qué te parece si ahora yo juego el papel del paciente? Es decir, me pongo a mí en la posición del paciente. Tú juegas el papel del terapeuta. Y a ver si eso nos permite encontrar no solo una perspectiva específica sobre la situación específica, sino que nos ayude a recuperar la capacidad. Ese es el punto fundamental de la terapia basada en la mentalización. Menos el impartir un conocimiento específico y más el participar en un proceso en el cual lleguemos a esas situaciones en las cuales perdemos la capacidad de mentalizar, la capacidad de tener múltiples perspectivas, otras perspectivas, y recuperarla en esos contextos específicos. Decíamos al principio, se ha dedicado usted a lo largo de su carrera fundamentalmente al trabajo con adolescentes y sus familias, también al trabajo con parejas. ¿Habría aspectos distintivos, diferentes a señalar en lo que es el trabajo con este tipo de poblaciones y de formatos terapéuticos? Bueno, los dos representan tanto retos como oportunidades particulares hacia la mentalización. Los adolescentes tienen una posición particularmente vulnerable. Es múltiples factores de desarrollo,
psicológico, psicobiológico, neurobiológico, hormonal, social, cultural, que, que, que hacen que el adolescente particularmente sea, de hecho, una etapa básica en la vida, en el desarrollo, en el cual la capacidad de mentalización va a ser fundamentalmente formada en el contexto cultural particular en el que ese individuo se esté desarrollando. Es una etapa muy importante, pero desde el punto de vista adaptativo. Pero por esa misma razón, por ser un proceso donde hay violentos cambios neurobiológicos, de podamiento de todas aquellas áreas cerebrales involucradas en la mentalización, al mismo tiempo que hay un surgimiento de la respuesta de apego emocional motivada por las hormonas sexuales, y esa combinación en de que la capacidad de mentalización está disminuida, mientras que la intensidad de las demandas emocionales y la respuesta emocional visceral al otro está incrementada, una combinación que no hace la mentalización muy posible, le da al adolescente una vulnerabilidad particular. Esa vulnerabilidad que por una parte lo hace tan susceptible a la psicopatología, quizá como las encuestas sugieren, ¿verdad? Que al hacer encuestas masivas de la población adolescente en los Estados Unidos encontramos que más del 50% califican para uno o varios trastornos psiquiátricos. Es una época primordial para la expresión de la psicopatología. Por lo mismo también es un momento de gran oportunidad para crear, para ayudar precisamente en ese punto de los procesos biológicos, sociales, psicológicos están confluyendo en generar la mentalización para poder intervenir y que traen a colación de que el adolescente va a requerir un andamio social que apoye, un andamio mentalizador que apoye aquello que por sí mismo no tiene esa capacidad de hacerlo. Entonces, de allí vino el surgimiento de la necesidad de trabajar, hacer ese trabajo en el cual el trabajo individual tiene que estar siempre combinado, compaginado con el trabajo en el contexto de apego del adolescente. Lo mismo en el sentido de la pareja, ¿no? que es quizá el contexto más natural para ver la mentalización, es el contexto donde la vulnerabilidad, esa vulnerabilidad que hablábamos antes, ¿verdad? Esa vulnerabilidad que todos seres humanos compartimos, de que no sobrevivimos sino a través de marcar con nuestras señales nuestra necesidad y que alguien responda. Y en ningún contexto se ve esa vulnerabilidad más intensamente que en el contexto, en una relación en la que nos mostramos desnudos, literalmente, en frente de otro ser humano, lo cual es un contexto que hace entonces para, para muchas gentes, para muchos pacientes que son quizá capaces, si los tratas individualmente, si los tratas individualmente es más fácil que esos pacientes entren en pretender estar en tratamiento, en una manera de defenderse cuando los puntos vulnerables, cuando esos puntos del alien self son tocados, responder defensivamente con una desactivación del apego. Pretender en el sentido de dar la apariencia sin que sea algo real. Exactamente. Estamos pretendiendo estar en tratamiento, tenemos grandes insights, grandes entendimientos y nada pasa, nada cambia. Más difícil de hacerlo cuando traes esa relación en la que ese individuo está realmente más vulnerable. Entonces, para mí el trabajo de pareja se vuelve importante en general, pero importante particularmente para el tratamiento de los individuos narcisistas, aquellos que son tan buenos para desactivar el apego y para pretender estar en tratamiento.
Nos acercamos al final de la entrevista y pensamos en la posibilidad de abrir un poco el foco y pensar en cuestiones quizá que exceden al ámbito clínico. Usted viene de los Estados Unidos, un país donde la mentalización no está floreciendo. Fue elegido como presidente Donald Trump. Hay una posibilidad de que sea reelegido, algo totalmente inesperado y para muchos inexplicable. No sé si podríamos utilizar elementos que proceden de la mentalización a la hora de pensar en cuestiones políticas, sociales, a la hora de tener una mirada sobre lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Pero mira, totalmente me traumatizaste un poco cuando me recordaste el prospecto de que tengamos otros, no solo otro año más, sino otros 5 años más del triunfo de la no mentalización, del triunfo de esa respuesta defensiva, ahora a nivel ya no del individuo, sino a nivel de una sociedad y una cultura, donde la activación a propósito del alien self, del extraño. El alien es el mismo término que se utiliza para el inmigrante en los Estados Unidos, ¿verdad? Les llamamos aliens, que es como hablar de gentes de otros planetas. Es el mismo término que se utiliza para los extraterrestres. Yo también soy como ciudadano naturalizado, yo soy un alien allá en Estados Unidos, un ser extraño, un ser alienado. Pero es precisamente el ver al otro como un alien, es el ver al otro como alguien que no entiendes, no es un ser humano, no, como alguien que no puedes mentalizar. Y cuando no lo puedes mentalizar, entonces el otro se ve como una amenaza, en frente del cual se genera solo una respuesta defensiva que hace uno, genera defensividad en el otro, que te hace que te defiendas todavía más tú. Y segundo, en el contexto de la defensividad de primero América, o pongamos una barrera literalmente, ¿verdad?, que no permita que penetre nada nuevo, que no permita esa confianza epistémica que nos da el aprendizaje social, que toda la evidencia nos indica que es precisamente la clave de lo que nos hace ser humanos y la clave de lo que nos permite crecer y adaptarnos a pesar de la adversidad. Entonces, es una postura defensiva que, ¿cómo le hacemos para trasladar, para promover una actitud mentalizadora a nivel cultural, a nivel social? Me parece que es el rato que tenemos. Finalmente, ¿cómo ve el futuro de la mentalización, el futuro de la terapia basada en la mentalización? ¿Cuáles pueden ser nuevas perspectivas, nuevos horizontes para este modelo? Bueno, mira, recién lo que acabo de decir, te sugeriría que mi perspectiva es mixta, porque por una parte veo un futuro brillante, y por otra parte veo también este movimiento social, cultural, antimentalizador, que es un contexto en el que se hace muy difícil el promover la mentalización. Pero veo que precisamente esta es la voz, ¿verdad? Este es el instrumento, este es el mecanismo a través del cual veo muchas posibilidades de utilización, no solo con más poblaciones afectadas por diferentes tipos de problemas, que tenemos que seguir haciendo investigación más sistemática sobre cómo funciona el tratamiento basado en la mentalización con problemas de angustia, con problemas de depresión, con otros problemas de personalidad, pero también cómo puede aplicarse sistemáticamente el modelo de la mentalización, el modelo de promover mentalización y confianza epistémica a nivel de educación, a nivel de política, a nivel de organizaciones, a nivel de empresas, a nivel de trabajo, como de nuevo, como una herramienta que permita una manera diferente de funcionamiento, de crecimiento, de resiliencia. Doctor Breiber, Efraín, muchísimas gracias. Al contrario.